Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Ariel Fernández, soy especialista de recursos humanos para Berlitz, México, y para mí es un gusto presentar a nuestro expositor del día de hoy, Gibram Guzmán, experto en educación con 18 años de experiencia en instituciones de enseñanza de idiomas y educación superior, en roles de planeación estratégica, implementación operativa, desarrollo de producto y operación de ventas. Actualmente, él es el director de Kids and Teens en Berlitz Latinoamérica Norte, donde lidera la estrategia de programas para niños y adolescentes, tanto presenciales como a distancia. Adicionalmente, forma parte del equipo global de Berlitz Kids and Teens, apoyando en la coordinación de alianzas estratégicas en todos los países del mundo Berlitz. En este webinar nos platicará más acerca de cómo este verano representa una gran oportunidad para el regreso a la normalidad de sus hijos con diferentes cursos. Bienvenido, Gibram, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Ariel, por la presentación, por la bienvenida. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy desde nuestra audiencia en México. Bienvenidos a todos los papás que para nosotros es un placer recibirlos, dado que el poderles compartir información que les sea relevante, que les sea útil y que podamos avanzar cada vez más en esta gran sociedad que tenemos entre instituciones educativas y padres para la formación de sus hijos, nos enorgullece mucho. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Les comparto la agenda que vamos a seguir el día de hoy para poder abordar este tema y como les decía, pues para nosotros es extremadamente importante poderles dar también información relevante, ¿no? Que les sea útil, que les sea interesante y que con esto también podamos dar recomendaciones y acciones específicas, ¿no? O sea, con un contexto adecuado, con un contexto correcto y obviamente basándonos desde las recomendaciones de expertos para que poco a poco les podamos continuar dando a nuestros niños y jóvenes un regreso ordenado, seguro hacia su vida como ellos la conocían hasta antes, hasta hace más o menos unos 15 meses. ¿Vale? La agenda del día de hoy quisiéramos conocerlos un poco haciendo una encuesta rapidísima hacia todos los participantes para justo poner como un poco de el tono del tema y compartirles datos específicos respecto también no solo a sus respuestas, sino a lo que existe de investigación sobre estos temas específicos en diferentes partes del mundo. Hablaremos después entonces de algo que llamamos los efectos invisibles, que es pensemos en nuestros niños y jóvenes de hoy, cómo después de 15 meses de aislamiento cómo van a salir de ese aislamiento, en qué estado, ¿no? Con qué condiciones y, desde luego, cómo debemos accionar nosotros tanto como padres, como instituciones educativas, como sociedad, para que ese regreso sea lo mejor posible, que sea lo más ordenado, lo más seguro posible. Y desde luego, en ese mismo mensaje, quiero contarles acerca de la propuesta de curso de verano que tenemos en Berlitz, México, ¿vale? Para poder abrir hacia preguntas y respuestas. Listo, así que si ustedes ven en su herramienta de Zoom en este momento, ya deben de poder ver nuestra encuesta inicial. Son cinco preguntas muy sencillitas para, nuevamente, para poderlos conocer un poco, ¿no? Para que incluso en este entorno virtual donde es un poco unilateral, ¿no? Donde yo les estoy contando de estas cosas, que ustedes puedan interactuar de regreso en el sentido de contarnos un poco de dónde están ustedes. Número uno, qué edades tienen sus hijos, ¿no? Número dos, pensando en el tipo de clases, en el tipo de educación que tuvieron en sus colegios, en sus escuelas durante el ciclo que está terminando esta semana, cómo fue. Número 3, si esta es bien, bien interesante, por favor les pido que lo piensen en muchos sentidos. La pregunta es, ¿en el confinamiento identificaron ustedes algún tipo de cambio de conducta en sus hijos? Pensemos en si es ahora habla más, habla menos, interactúa más, se enoja más rápido, no sé, ahora es más paciente, no sé, a este tipo de comportamientos y conductas nos referimos. Número 4,
Pensemos también en nuestra alimentación, no solo la de nuestros hijos, sino la de en casa. En casa en general, ¿qué es lo que pasó a nivel de alimentación? Comemos más en casa, comemos más fuera, pedimos, cambió de alguna manera los hábitos alimenticios en casa. Y por último, pensemos en el tiempo de pantalla, ¿no? El tiempo en un dispositivo. ¿Cuánto tiempo sus hijos hoy pasan al frente, detrás de una pantalla? ¿No? Súper, ya tenemos, la gran mayoría tenemos más del 80% de nuestros participantes ya han votado. Vamos a dar unos segunditos más para que todos nos puedan poner ahí sus respuestas, que nos puedan poner ahí su experiencia personal y poder compartir un poco de la tendencia, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra audiencia. ¿Vale? ¿Listos? Vamos a cerrarla ya. Les voy a mostrar un poco de los resultados, ¿no? Es interesante ver, tenemos de todo, pero un poquito inclinado hacia los niños un poco más jóvenes. Aquí bien interesante, tipo de clase que tuvieron en el ciclo que está terminando, clases online. Mm, es la verdad, lo que dominó. Sin embargo, las clases online a veces tendemos a confundirlas. Cuando vemos clases online, identificamos algo parecido a lo que estamos haciendo ustedes y yo en este momento, ¿no? Una videoconferencia o algún tipo de interacción. Si lo pensaron así, entonces creo que estamos en lo correcto, ¿no? Este de asesorías con profesores también súper interesante que sí haya salido. Durante el confinamiento, ¿identificó usted algún cambio en las conductas de sus hijos? Está completamente dividido, casi la mitad, casi 50% entre el sí y entre el no. Hábitos alimenticios, ahí sí tenemos una diferencia, 70%. Ya les voy a compartir la estadística. Esta sí está muy, muy alineada con lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿Y cuánto tiempo pasan sus hijos hoy en una pantalla y o algún dispositivo? Y tenemos, domina primordialmente el de más de 5 horas al día. Súper, súper interesante. Muchísimas gracias a todos por compartirnos sus respuestas. Y como les decía, esto sirve para poder dar un poco el tono, ¿no? Un poco el tono de lo que les queremos contar, de las razones detrás y de cómo nosotros recomendamos que nos movamos hacia adelante, ¿vale? Hablemos entonces de los efectos invisibles. Hace 15 meses, más o menos, sacamos nosotros abruptamente a todos nuestros niños y jóvenes de las aulas, ¿no?, de sus colegios, de sus escuelas. Y la verdad es que los retos fueron inmediatamente evidentes. Por un lado, escuelas sin infraestructura ni experiencia de cómo hacer educación a distancia, soluciones a veces desde enviar tareas por mail, subirlas a algún tipo de plataforma como un LMS. En los mejores casos, los que tuvieron la mejor suerte, clases en vivo con un profesor por medio de algún tipo de herramienta de videoconferencia. Muchas, muchas soluciones que se trataron de dar, pero que en los primeros meses particularmente fueron retos bien, bien importantes, dado que no todas las escuelas estaban listas para poderlo hacer. Un segundo elemento eran ahora los profesores, profesores sin una capacitación real o sólida para poder manejar este tipo de educación, ¿no? La educación a distancia. Profesores que a veces en casa no tenían las herramientas básicas para poder llevar a cabo una clase online, ¿no? O llevar a cabo algún otro tipo de esquema de educación. Profesores sin una computadora, ¿no? Y número 3, padres de familia sin experiencia del manejo de un niño en un homeschool, ¿no? O sea, no, sin los papás no estábamos listos para poder dar el apoyo necesario que tener a mi pequeño estudiando en casa requiere, ¿no? El tener que ayudarlo a entender lo que se está viendo dentro de una, ya sea dentro de una clase online o de tareas que se les enviaban. No teníamos a veces el conocimiento de cómo manejar un LMS como Google Classroom, ¿no? Para poder subir una tarea y que se pueda ser calificada y que venga de regreso con retroalimentación. Todo esto en combinación se volvió en verdad un tema de estudio, ¿no?, para todos los expertos de educación y que entre todo lo que los efectos que tuvo, también hubo efectos positivos. Número uno, y creo que yo el que quisiera destacar con ustedes es el salto que llevó la educación
a nivel de aceptación de la educación a distancia en un corto en un plazo tan corto de tiempo. El esquema de educación como hoy se está desarrollando es algo que los expertos veían que iba a suceder más o menos en 10 años. Es decir, saltamos 10 años en más o menos uno, ¿no? O sea, lo hicimos 10 veces más rápido. La confianza hacia la educación online, la educación a distancia, y no solo eso, sino también la confianza hacia otros medios digitales, se elevó de tal manera que hoy es muy difícil que eso pueda regresar, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿no? La educación online llegó para quedarse. Y también la confianza a medios digitales. Esto se ve reflejado en, por ejemplo, el nivel de compras en Internet que se han hecho en diferentes aplicaciones, la entrada de aplicaciones nuevas y la saturación de mercado con el mismo tipo de servicio y producto es algo que nuevamente no podemos ignorar y que en realidad ya ha tenido un efecto directo sobre tanto la economía como el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Eso la verdad lo rescato como algo positivo porque nos ha abierto la puerta hacia poder no solo educar de una manera distinta a nuestros niños y jóvenes, sino de poder darles nuevas oportunidades. Y pues eso es lo que sucedió hace más o menos 15 meses. Sin embargo, hoy estamos también parados en un esquema completamente diferente, ¿no? Hablemos de México específicamente. Hoy en México venimos regresando de un intento fallido de un regreso a clases, que fue apresurado, voluntario también, pero que al final no fue exitoso. Un regreso a clases donde se planteaban esquemas tanto un poco híbridos como la priorización del esquema a distancia, pero que al final del día fue muy apresurado, ¿no? Entonces, y ahora nos llega la nueva oportunidad de hacerlo en el siguiente ciclo escolar. El resto de Latinoamérica no tuvo la misma suerte de tener una oportunidad de intentarlo. En Argentina, en países como Argentina, como en Colombia, todavía se encuentran a la mitad de una tercera ola de COVID-19, donde al parecer en México nosotros apenas vamos iniciando, ¿no? Entonces, estos momentos en los que nos encontramos hoy también son momentos importantes en los cuales tenemos que hacer cierta reflexión. Y en esa reflexión también debe de haber datos e investigación. En realidad, hay poca investigación acerca de los efectos específicamente en niños y jóvenes. En México se ha hecho estudios donde solo 4 de cada aproximadamente 75 artículos científicos relacionados con el COVID-19 tienen un enfoque sobre los efectos de niños y jóvenes. Y esto tiene una razón de ser. En una época como la que vivimos hoy, el resultado al corto plazo es extremadamente importante. El poder erradicar rápido la pandemia en la que nos encontramos, el poder vacunar de manera acelerada, el poder hacer todo muy rápido. Hoy nuestro enfoque y el de las autoridades está muy centrado sobre el corto plazo. Y en el corto plazo los niños y jóvenes están favorecidos por la estadística. Solo entre 1 y 4% de los casos de COVID-19 a nivel global son en menores de edad. Y es por eso que en esa visión de corto plazo es donde se ha quedado corta la investigación de los efectos reales y de largo plazo que esta pandemia puede tener en todos nuestros niños y jóvenes de Latinoamérica. Y es desde luego evidente y lógico pensar que después de 15 meses de aislamiento habrá efectos, ¿no? Habrá efectos colaterales en todos nuestros niños. Eso es algo que no podemos ignorar. Y además, para poderlo como contextualizar de una manera fácil y rápida, yo los he agrupado en 4 diferentes categorías, ¿no? Que son efectos tanto a nivel pedagógico, psicológico, físico y social, ¿vale? Empecemos con los pedagógicos. En realidad, como mencionamos hace un momento, la falta de infraestructura para un homeschool, es decir, de tener a nuestros pequeños en casa, además, esto aunado a la sensación de avance, ¿no? Y particularmente a la disminución de esa sensación, lo que ha generado es en todos nosotros, particularmente en los padres, el hacer un análisis de cuál es el rol del colegio de mi hijo en su formación completa, ¿no? Hoy hay
una ola que nosotros debemos aprovechar, que le da una importancia más alta hacia el rol del colegio. Hoy los padres vemos un valor más alto en tener a nuestros niños en un colegio, porque nosotros no les podemos dar la atención, la ayuda, las habilidades sociales y muchas otras cosas más. Algo tan sencillo como la actividad física, que el colegio sí puede. Que el colegio puede hacer porque tiene un entorno, porque tiene especialistas, porque tiene más niños y eso lo hemos perdido, ¿no? Le hemos quitado esa oportunidad temporalmente a nuestros niños y jóvenes. Entonces, esto desde luego que tiene un efecto y también nos lleva hacia el siguiente punto, que son efectos a nivel psicológico. Algo que está ahí y que no podemos dejar de mirar es que toda la información que existe respecto a la pandemia es difícil de ocultar, casi que imposible. Nuestros niños tienen acceso a toda esa información, dado que el acceso que les hemos permitido a los medios digitales en esta época también se ha elevado muchísimo. Así que debemos de asumir que ellos tienen acceso a mucha de esta información, aunque nosotros tratemos de cierta manera, protegerlos por medio de la censura, ¿no? De que no estén tan bombardeados de información que les puede causar a ellos incertidumbre. Sin embargo, sí hemos identificado, ¿no? Y hay, desde luego, estudios, uno en particular realizado por la Universidad de Oxford, por medio de una revista especializada que se llama Journal of Tropical Pediatrics, donde el 79% de los padres que se encuestaron identificaron que sus hijos durante estos 15 meses han tenido algún tipo de cambio en su conducta. En la encuesta que hicimos aquí hace un momento, estábamos en el 57, entonces estamos más o menos alineados con lo que sucede alrededor del mundo. Este estudio fue hecho en muchos países: Francia, Italia, Corea, Japón, Alemania, la gran mayoría de Asia y Europa. Sin embargo, nosotros podemos también pensar que es algo con lo que nosotros nos vamos a alinear, ¿no? O sea, que en México, aunque si bien ese estudio no incluye México, seguramente en México estamos más o menos en un estilo de nivel súper similar. De esos 79, y esto es lo interesante, de esos 79, el 41% identifica que ese cambio de conducta fue un cambio negativo, un cambio donde los niños son más irritables, donde se molestan más rápido, donde los hacemos estallar más fácil. Y el 52% de ellos identifica que el nivel de ansiedad de sus hijos subió, ¿no? Entonces, en general, esos efectos y esos cambios de conductas, desafortunadamente, son efectos negativos. Y eso lo hilamos hacia el siguiente, que son los efectos físicos. No solo los cambios de conducta han sido notorios, sino también así los cambios, los hábitos alimenticios. Otro estudio, pero esta vez hecho por una institución que se llama el Instituto Forza en Berlín, identifica que el 64% de los padres encuestados trabajan ya sea en un home office parcial o total, ya sea uno o ambos padres en casa. Este tiempo adicional que estamos pasando en casa, pues desde luego que tiene también un efecto sobre qué tanto cocinamos en casa o qué tanto consumimos comida de casa. De ellos, el 30% identifica que cocina más frecuentemente en casa, pero aquí con un agregado, que consumen más refrigerios, más snacks, que si bien la comida en casa tiende a ser más sana, el exceso nunca es bueno, ¿no? Entonces, el tener un acceso rápido al refri y poder tomar algo o poder tomar incluso una fruta, una barra, lo que sea, ese rápido acceso sí ha tenido un efecto. Y un efecto directo me refiero a el peso de esos padres encuestados. El 27% identifica que ellos mismos han subido de peso y el 19% de ellos que sus hijos han subido de peso, ¿no? Entonces, esos cambios de hábitos alimenticios tienen también un efecto directo medible.
¿no? La salud de nuestros niños. Además, lo que preguntábamos y lo que mencionábamos hace un momento del tiempo de conexión, el tiempo detrás de un dispositivo o de una pantalla, también tiene efectos sobre la vista. Aún no se ve reflejado de manera tan directa. Lo único que hoy se ve es que ha habido mediblemente un aumento de entre 3 y 6 horas más de tiempo de dispositivos en promedio en los niños. Pero el efecto que tiene apenas empieza a notarse. Ha habido a nivel global un aumento en visitas a optometristas. Todavía no hay un dato, un número de eso, cuánto representa, pero ya hay una tendencia hacia la alza, lo cual pues nos debe de llamar la atención. Y por último, hablemos también de los efectos sociales. Como les decía hace un momento, pues el colegio también es una oportunidad y una gran oportunidad de estar rodeado de más personas, de poder desarrollar habilidades sociales que en casa difícilmente les podemos generar. Y hemos sumergido a nuestros niños en algo que le llamamos el dilema del alumno solitario, que es el estar solo detrás de una computadora, sí interactuando tal vez con compañeros detrás de una pantalla, sin embargo, yo en mi entorno me encuentro solo. Y esa soledad también afecta en el sentido de quién me ayuda, ¿no? ¿A quién puedo acudir si tengo una pregunta? Cuando a veces los padres estamos metidos en el home office exactamente igual, ¿no? Exactamente de la misma manera. Y aunque estamos ahí, no estamos ahí, ¿no? No podemos prestar el mismo nivel de atención que quisiéramos o que podríamos tener si no tuviéramos una actividad simultánea, ¿no? Con nuestros hijos. Y desde luego, el no tener otras personas, otros niños de su edad les ha quitado la oportunidad de generar habilidades como la empatía, ¿no? Como el trabajo en equipo, como el trabajo colaborativo. Todo esto es algo clave en el desarrollo de nuestros niños y que se los hemos quitado un poco, ¿no? Por el haberlos limitado hacia la interacción dentro de una pantalla. Al mismo tiempo, todo esto y todas las situaciones que suceden en casa también juegan un papel en la relación entre padres e hijos, ¿no? Observen, los animo a que observen, sean críticos en si yo hoy tengo una mejor o peor relación con mi hijo de hace 15 meses, ¿no? Y entonces, con todo esto en mente, con todo este contexto y con todos estos datos en mente, ¿cómo podemos poco a poco regresar hacia un esquema un poco más normal, sin llegar a decir que vamos a regresar a la normalidad, dado que será difícil que regresemos al 100% a nuestras actividades como las teníamos hace 2 años? Sin embargo, sí debemos ser capaces de poco a poco regresar a un esquema seguro, donde todos nos sintamos cómodos y donde podamos darles a nuestros niños de regreso algunas de las cosas que han perdido. Regresar a esa nueva normalidad no es una tarea sencilla, de hecho es una tarea compartida y que solo juntos es como lo vamos a poder lograr. Cuando digo juntos me refiero a 3 elementos específicos. Número uno, las familias. Dos, nosotros, las instituciones educativas. Y somos todos nosotros en conjunto con la sociedad como realmente vamos a poder llevar a nuestros niños y jóvenes nuevamente hacia ese esquema que todos queremos. Las instituciones educativas tenemos mucho que hacer. Hay mucho trabajo y existen ejercicios tanto exitosos como no exitosos alrededor del mundo, del cual podemos tomar mucha experiencia, pero lo que les quiero contar hoy es lo que como familias y como padres actividades que se pueden hacer, recomendaciones específicas de yo como padre, qué es lo que puedo hacer. Porque créanme, algo bien importante que deben de saber es que no están solos, ¿no? Hay desde luego dato e investigación y recomendaciones de expertos, ¿no? Porque nosotros los padres no somos necesariamente expertos en educación o necesariamente expertos en el desarrollo infantil. Uno, y la verdad, en lo personal, y esta es mi recomendación hacia ustedes, uno de los mejores bancos de información y de recursos, herramientas, recomendaciones que existen y que han surgido a partir de esta pandemia que estamos viviendo, se llama COVID-19 Parenting Response. Es un sitio
que lo pueden accesar en el URL www.covid19parenting.com, que fue desarrollado como una alianza de instituciones verdaderamente expertas en el tema, y donde la verdad destaco la Universidad de Oxford, la UNICEF, ¿no? El Consejo Europeo, la Fundación Lego, y todos ellos han colaborado para poder generar un gran banco de información para padres de familia, y que no es, como les decía, y que no estemos solos, que no lo tengamos que hacer nosotros solos. Quiero mostrárselos para que vean el tipo de información que se pueden encontrar ahí, el tipo de elementos y de herramientas que se pueden encontrar, para que lo exploren ustedes mismos, que ustedes encuentren, esperamos nosotros que encuentren algo que sea de valor, que les sea útil, y que nuevamente, pues, les ayude a poder, ir dando poco a poco, ¿no? Pasos hacia un esquema, más como le llamamos esa nueva normalidad, ¿vale? Denme un segundo y les vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces, www.covid19parenting.com, y en este gran banco de información, como les decía, colaboración de muchas instituciones expertas, ustedes pueden encontrar tanto webinars como el que están ustedes escuchando, y muchos de ellos en muchos idiomas. De hecho, esta página está traducida más o menos a 100 diferentes idiomas. Hay contenido y grabaciones de webinar, invitaciones para otros webinars, podcasts que ustedes se pueden encontrar aquí, que les pueden ser de muchísima utilidad. Hay recomendaciones, tips, hay un sinfín de material, incluso de actividades que ustedes pueden hacer, o sea, que de incluso imprimir una actividad y hacerla en casa, ¿no? Hay muchísima información, la verdad. Es un gran banco que yo les puedo recomendar, del cual se pueden hacer valer para, particularmente en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde parece que empezamos a salir de una situación de riesgo, ya serio, y mudando hacia una situación de riesgo moderado, y donde pues nos va a tocar regresar poco a poco hacia nuestras actividades normales, ¿no? Entonces, se los dejo como un gran tip. Sin embargo, de ahí, les traigo específicamente tres recomendaciones, ¿no? De todo lo que hay ahí, tres que considero que son extremadamente importantes y que hoy, en la situación en la que nos encontramos, podemos accionar, ¿no? Es decir, como les decía, acciones específicas de qué hacer, ¿no? Y un poco de también cómo hacerlo. Entonces, estas 3 recomendaciones para ustedes, están al mismo tiempo, ¿no? O sea, las he tratado de curar, eh, basándonos en los efectos de largo plazo de los que hablamos hace un momento, ¿no? Donde la primer recomendación está basado en poder revertir los efectos psicológicos de largo plazo, la segunda, los pedagógicos, y la tercera, los sociales y físicos. Estas 3 recomendaciones, como un resumen, les llamo sinceridad, estructura y diversión, ¿vale? Así que les cuento acerca del primero. La primera recomendación, que les doy hoy, se llama sinceridad. Número uno, no asumas que tus hijos no saben lo que está pasando en el mundo, o que no ven lo que está pasando en el mundo, ¿no? No caigamos en esa trampa de pensar que podemos censurar todo lo que ven y controlar todo a lo que tienen acceso. Al contrario, seamos abiertos. Hablemos con ellos específicamente de cómo cuidarse. Hoy estamos cerca de empezar un nuevo regreso a clases, de empezar un nuevo regreso a las actividades. Es extremadamente importante que ustedes platiquen con sus hijos de cómo cuidarse, así como lo hacemos cuando les enseñamos cómo cruzar la calle. Eso es un elemento de seguridad. Hoy, el uso del cubrebocas, el lavarse las manos, todo eso se tornará en una recomendación de bioseguridad extremadamente importante, y que debemos mantener, y que seguramente
no nos lo vamos a poder quitar ni en este año ni en el que sigue. Hablemos específicamente de cómo cuidarnos del COVID-19 con nuestros niños, ¿no? En vez de esconder la información, seamos abiertos con ello y así como en otros momentos de su vida les enseñamos a protegerse de miles de cosas, ahora enseñémosle a ellos cómo cuidarse unos a otros y al resto de su entorno de, de esta pandemia. Número 2, estructura, ¿no? Algo que les quitamos cuando salieron del colegio fue su rutina. Los niños, entre más jóvenes, trabajan mejor con rutinas. El saber qué van a hacer cada día, tener un plan específico, saber a qué hora me tengo que levantar, a qué hora tengo que comer, a qué hora me tengo que bañar, a qué hora voy a la escuela, qué materias tengo en la escuela, quién es mi miss, quiénes son mis compañeros. Toda esta rutina y toda esta repetición para ellos les genera seguridad, les genera confianza, les genera el saber qué es lo que voy a hacer y poderlo hacer de manera eficaz. Cuando nosotros cambiamos la rutina de nuestros niños y particularmente de los más Listo, creo que ahí me vuelven a escuchar nuevamente. Sí, ya te escuchas. Súper, perdón. Entonces, les decía, el haberles quitado esa rutina también los pone en el riesgo de que debemos regresarlos a la rutina, ¿no? Entonces, están ellos a punto de regresar al colegio, o eso es lo que pensamos, y el colegio tiene estructura, el colegio tiene horarios y tiene a qué hora vas a comer y a qué hora tienes materias. Nosotros en casa, en preparación para eso, podemos ayudarles añadiendo un poco de estructura. No es fácil, ¿no? De hecho, el tratar de imponer estructura en casa es complejo, ¿no? Pero hoy es el mejor momento para poderlo hacer. Hoy podemos ayudarles muchísimo, como no tiene idea, a nuestros niños, dándoles un horario, dándoles realmente un plan, ¿no? Y este plan no tiene que ser simplemente de actividades ni académicas ni tareas, sino también puede incluir actividades en conjunto, juegos, etcétera, ¿vale? Y esto me lleva a mi tercer punto, que es, le llamamos diversión. Y esto nuevamente ténganlo en mente como un punto para poder contrarrestar los efectos físicos y sociales que de largo plazo que puede tener la pandemia en nuestros pequeños. Nosotros también les quitamos, al retirarlos del colegio, también los retiramos del resto de sus actividades extracurriculares. Es decir, había pequeños nuestros que tenían muchísima actividad, ¿no? Que tenían actividades adicionales como música, como a veces un curso de verano, un campamento, que tenían la clase de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Esas actividades para ellos también son extremadamente formativas y además ellos lo disfrutan, ¿no? Dentro de las actividades extracurriculares, en la selección de esas actividades extracurriculares debemos de también tomar en cuenta que sea una actividad que ellos disfruten para que lo puedan sostener en el largo plazo. Eh, Hoy en el verano es una excelente oportunidad para poderles dar a ellos un poco de eso de regreso. Hoy ya estamos en una situación en donde podemos encontrar programas, cursos, actividades con un nivel de seguridad con la que cada uno de nosotros de manera personal nos sintamos cómodos. Eso es un punto extremadamente importante, hasta donde yo me siento cómodo con el formato de esta actividad y que entonces dentro de ese, si cubre con todas esas características con las que yo me siento cómodos, poderles nuevamente dar una oportunidad de hacer algo que ellos disfruten, ¿no? Que no sea solamente escuela, 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 ¿no? Sino también darles un poco de regreso de esas actividades extracurriculares, ¿no? Y entonces poderlos ayudar
a que su regreso a su rutina sea mucho, mucho más llevadero, ¿vale? Estas son nuestras 3 recomendaciones que, como les decía, vienen específicamente de este website de covidparenting.com, que consideramos que son actividades que podemos hacer de manera muy sencilla, que podemos hacer en casa, que podemos hacerlo ya para poderles ayudar a nuestros niños y jóvenes a dar un paso de regreso hacia la normalidad, hacia su vida normal. Y dentro de este contexto, quiero contarles acerca de la propuesta que nosotros como Berlitz tenemos para este verano, ¿no? Alineado con todo esto que les estoy contando, nosotros tenemos planeado en este verano un curso de verano que justo lleve un paso adelante, ¿no? Que lleve a nuestros hijos un paso hacia adelante, ¿no? Que todavía estemos dentro de la seguridad de nuestras casas la mayoría del tiempo, pero que ya empecemos a aventurarnos hacia afuera, ¿no? En este curso de verano de este año hacemos muchas de las cosas de la que nosotros somos expertos y la que vuelve nuestros cursos de verano como actividades verdaderamente interesantes. Número 1, en un curso de verano Berlitz, todas las actividades están en inglés. Eso es algo un valor agregado que nosotros le damos como institución en idiomas. Y además, las actividades que llevan no son como las actividades del colegio o como la de un programa regular de inglés. Son actividades planeadas para que ellos disfruten y vean que el inglés también puede servir para jugar, que sea una herramienta para ellos para poder hacer algo divertido. Y además, que tenga intrínseco el desarrollo de habilidades culturales. Por medio de las diferentes temáticas que nosotros utilizamos, inyectamos en ellos el conocimiento de que existen y que hay otras culturas, de que hay otros países, otros idiomas, y que se expongan ellos hacia las diferentes culturas del mundo. Número 4, que lo puedan hacer en un entorno confiable, y confiable, agradable en el sentido de que puedan estar con niños y jóvenes de su edad. Nosotros dividimos el curso de verano en diferentes grupos etarios, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 15 y 16 a 18, para que entonces, si mi hijo tiene 15 años, esté con adolescentes de esa edad. Si mi hijo tiene 5 años, que esté con pequeños de esa edad, ¿no? Y que las actividades que realicen, pues, estén alineadas con sus gustos, con sus intereses. Y además, este año hemos unido fuerzas con una empresa que nosotros vemos que tiene el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad con la seguridad de los niños que nosotros. Esta empresa se llama Chuck E. Cheese, ¿no? Nosotros hoy hemos unido fuerzas con Chuck E. Cheese para poder traer en el curso de verano un elemento presencial. Un elemento donde ellos puedan estar en un entorno seguro, conviviendo, regresando y hablando de habilidades sociales, y que puedan ellos nuevamente empezar a tener en su entorno inmediato a niños de su edad, y que además que sea algo divertido y que nuevamente lo continúen haciendo en inglés. Por medio de esta combinación, entonces es como entregamos este gran curso de verano para todos ustedes. Número 1, de lunes a jueves, el curso de verano de Summer Program Online de Berlitz se lleva a cabo en un entorno en línea. De lunes a jueves estarán en casa, y el viernes, todos los viernes de cada una de esas semanas, tendrán la oportunidad de poder acudir a una sede Chuck E. Cheese asignada para que puedan hacer una activación, una salida recreativa, y que entonces le demos nuevamente la oportunidad a nuestros hijos de poder convivir y socializar. El curso de verano está estructurado justo en eso, en semanas, y semanas que son temáticas e independientes una de la otra, para darles a ustedes como padres la facilidad de poder seleccionar cuál semana pueden contratar y asistir. Es decir, a partir del lunes 12 de julio, que es el próximo lunes, nosotros cada semana, cada lunes, estará iniciando una nueva semana temática, y ustedes como padres pueden contratar con nosotros desde 1, 2, 3, las 4 o las 5 semanas completas del programa, y poder acudir a ellas dependiendo de su plan familiar. Es decir, es un excelente programa que pueden combinar ya sea con vacaciones, con alguna salida, etcétera, o con otro programa de verano.
¿no? Para que puedan decidir ustedes mismos cuántas semanas y cuáles son en las que quieren participar. Cada uno de los diferentes semanas tiene actividades no solo desarrolladas a nivel de una temática específica, sino también a nivel de edad, ¿no? O sea, que sean actividades que estén alineadas con su grupo de edad y que pues por ende sean algo que ellos puedan disfrutar. Y en todos los casos, el viernes es el día en el que pueden acudir a una sede de Choquichis asignada en Ciudad de México. Las características del programa son de lunes a jueves, su horario corre de las 9 de la mañana a las 12 del día, 3 horas diarias, y el viernes por el horario de operación de Choquichis lo hacemos de 12 a 5, es decir, mismas 3 horas, pero iniciando a las 12 del día. Como les contaba hace un momento, nuestro inicio del curso es el próximo lunes, lunes 12 de julio, y a partir de ahí corren 5 semanas consecutivas que terminan el viernes 13 de agosto, ¿no? Entonces, a partir del lunes, 5 semanas consecutivas para poder participar y que lo puedan hacer en las semanas que ustedes contraten y que les quede mejor para su logística familiar. El programa, como les contaba, no solo está dividido en edad, sino abarca todo un grupo de edad desde los 4 a los 17 años, donde los vamos separando en 4 diferentes grupos de edad y tiene un precio preferencial desde 1,099 pesos semanales, dependiendo de cuántas semanas contraten, ¿vale? Este es la propuesta que tenemos nosotros en Berlitz, México, para este verano, para que sus hijos puedan dar un paso de regreso hacia la normalidad. Un programa híbrido donde en combinación de la seguridad de casa y poder desarrollar habilidades de vocabulario, práctica y de gusto por el idioma, combinado con un día de presencialidad en un entorno seguro, divertido y que les ayude a ellos a dar un paso hacia adelante en su regreso a clases. ¿Vale? Con esto entonces les regreso la palabra a Ariel para que pueda mediar las preguntas y respuestas. Nos quedó miren, nos quedaron un poquito más de 15 minutos para poder responder sus preguntas, que ustedes las pueden hacer ya sea en la herramienta de Zoom de preguntas y respuestas o en el chat. Claro que sí, muchas gracias, Ibram. Vamos a dar paso a la parte de preguntas y respuestas. Los invitamos a todos a escribir sus dudas en la caja de comentarios, ya sea en Zoom o en Facebook, dependiendo desde dónde nos estén viendo. Y vamos a destinar este tiempo para aclarar y disipar todas estas incertidumbres que pudieran tener referentes al curso. Muy bien. Adriana Gómez nos pregunta, ¿cuántos niños son por grupo? Claro que sí, hay muchas gracias. Muy buena pregunta, Adriana. Muchas gracias porque, en efecto, sí, no lo mencioné. Los grupos son de máximo 10 pequeños, tanto en el entorno virtual como en Choquichis, solo que el viernes de Choquichis ahí sí juntamos varios grupos para hacer diferentes actividades. Sin embargo, en los días en línea de lunes a jueves del programa con Berlitz, es grupos de máximo 10 niños. Muy bien. Yasmín Herrera nos pregunta, ¿cuál va a ser el desarrollo de mi hijo? Claro, muchas gracias, Jasmine. Aquí te puedo contar varias cosas. Número uno, este es un excelente programa para los pequeños que tienen poca o nula experiencia con el idioma inglés. Esto debido a que la exposición que nosotros les damos a los pequeños en tan corto tiempo, ¿no? Difícilmente un niño tiene la oportunidad de estar escuchando 3 horas de inglés al día, ¿no? A veces hasta quisiéramos que todo el día, si los pudiéramos sumergir todo el día en inglés, que esa es una de las mejores maneras de poder aprender, lo haríamos. Entonces, el que él esté expuesto hacia el inglés diario y tanto tiempo, número uno, le va a ayudar a poder darle una nueva vista a cómo él utiliza el idioma, a poder quitarse el miedo y para que pueda sumergirse después en un programa más académico.
El programa Summer Program de Berlitz tiene objetivos específicos de vocabulario y de estructura detrás. Es decir, lo que sí te puedo prometer es que va a adquirir mucho más vocabulario. Número dos, se va a exponer muchísimo al idioma, lo cual tiene un efecto positivo en él, tanto en su comprensión como en su confianza. Y número tres, que va a poder darle una nueva vista de cómo uso el inglés. Es decir, que lo pueda ver como una herramienta con la que puede jugar, una herramienta con la que se puede divertir, una herramienta que ya no lo vea como una materia más en el colegio, ¿no? Que no lo vea como tarea o como una actividad tan académica. Super. Pedro Herrera nos pregunta en el chat, ¿requieren dinero para jugar en las máquinas de Chuck E. Cheese? Muy buena pregunta, Pedro. Y, ay, perdón que no lo mencioné. Ese día de Chuck E. Cheese, nosotros, durante las 3 horas que van a estar ahí, tienen actividades organizadas, no requieren nada. El programa del viernes en Chuck E. Cheese incluye actividad organizada por el staff de Chuck E. Cheese y de Berlitz en conjunto. Número dos, incluye un lunch, es decir, tú no le tienes que mandar lunch ese día, va a comer en Chuck E. Cheese. Y número tres, incluye tiempo en las maquinitas de Chuck E. Cheese. Entonces, todo en esas 3 horas que van a estar en Chuck E. Cheese están basadas en esas actividades. Eso es lo que va a hacer ahí él. Sin embargo, si tú te quieres quedar con él un rato más, a partir de las 3 en adelante, tú puedes estar ahí con él y pueden entonces continuar disfrutando de Chuck E. Cheese. Y te tengo una excelente noticia. Si tú te quedas un rato más ahí y tú consumes, ahí sí ya el consumo va por tu cuenta, pero ese consumo, Chuck E. Cheese a los clientes Berlitz les hace un descuento, ¿no? Así que lo que tú consumas posterior al horario del curso de verano, también tú accedes a un descuento por parte de cortesía de Chuck E. Cheese. Muy bien. Yasmín Herrera nos pregunta, mi hijo no sabe leer ni escribir, tiene 5 años, ¿puedo escribirlo y qué nivel alcanzaría? Y si por favor podrías repetir las edades de los grupos. Claro, empiezo con esa para poder entonces contextualizar lo de Yasmín. Los dividimos en 4 diferentes edades. El primer grupo es de 4 a 7 años, que es donde entraría tu pequeño, Yasmín. El segundo grupo es de 8 a 11. El tercero de 12 a 15 y el último 16 en adelante. En el contexto de tu pequeño, Yasmín, nosotros sabemos y entendemos que ese primer grupo de 4 a 7 años está en el proceso de lectoescritura. Esto nosotros lo tenemos perfectamente presente. Todas las actividades tienen eso en el centro. Es decir, todo lo que nosotros hacemos está basado en que, número uno, él no necesita leer o escribir para poder participar en el programa. Y número dos, varias de las actividades que él va a hacer soportan el proceso en el que él está de la lectoescritura. Así que él va a poder participar sin ningún problema. O sea, leer y escribir no es una habilidad necesaria para poderse inscribir. Y además, lo que te puedo decir cuando hablamos de nivel es que el número uno va a adquirir mucho vocabulario, dado que el cambio de temática semanal es lo que promueve el uso de vocabulario distinto. Es decir, le vamos a exigir que esté hablando y practicando de diferentes cosas. Detrás de cada temática también hay ciertos objetivos de estructura, ¿no? Y detrás de todo y como punto nodal es la práctica. Entonces, lo que tú vas a poder ver en él es que va a perder el miedo de utilizar el inglés. Eso es realmente lo que yo te prometería, ¿no? Que va a adquirir mucho vocabulario y que va a empezar a soltarse, ¿no? O sea, a perder la pena y a usar el inglés como una herramienta y ya no que lo vea nada más como una materia. Perfecto. Y Diana Nuño nos hace una pregunta que tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo equilibran el nivel de inglés en los grupos de los niños? A mí me interesa que mi hija se suelte a hablar en inglés. No les hablan en español, ¿cierto? Claro, muy buena pregunta, Diana. En efecto, el Summer Program de Berlitz, no los dividimos por niveles, los dividimos por edades. Este es el único programa en el que lo hacemos. Y justo
una de las grandes tareas de las actividades y del diseño detrás de las actividades es el poder atender de manera adecuada a los que tienen poca experiencia con los que tienen un poco más de experiencia. Entonces, las actividades están planeadas de esa manera para poder equilibrar el nivel de práctica, donde los que tienen un poco más de experiencia también ayudan a los que no tanto, ¿no? Entonces, el programa está también muy basado en ese trabajo colaborativo. Y número dos, tu pregunta número dos, en efecto, no les hablamos en español, ¿no? O sea, todo el tiempo, y ese es uno de los objetivos del programa, exponerlos al inglés lo más posible durante todo el curso. Muy bien, tenemos una pregunta de Facebook. Vanessa Mateo nos pregunta, ¿hacen algún examen de colocación? Claro, buena pregunta. Para este programa específicamente no, ¿no? Lo que dicta el grupo en el que se va a colocar tu pequeño es su edad, ¿no? Entonces, dependiendo de su edad, se le coloca en un grupo y justo, como les decía, las actividades están planeadas para poder balancear el nivel de práctica entre los pequeños que ya tienen un poco de conocimiento con los que no tanto. Muy bien, Adriana Gómez nos pregunta, ¿todos los días es el mismo maestro o cambian por actividad? Oh, buena pregunta. Durante por lo menos una semana, Adriana, mantienen al mismo instructor. Nosotros tratamos de mantenerles al mismo instructor durante todo el programa para que ellos puedan generar un vínculo con él y que, ya sabes, eso, como te decía hace rato, los niños trabajan mejor cuando saben, cuando tienen una rutina, cuando saben a qué van a entrar, con quién van a entrar, quiénes son sus compañeros, quién es su profesor, ¿no? Entonces ellos, es generar esa rutina en ellos es algo importante. Nosotros fomentamos el hecho de que por lo menos cada semana tengan al mismo instructor. Desde luego hay eventualidades donde si un instructor se nos enferma o algo, lo sustituimos. Claro que sucede. Sin embargo, la regla detrás es que se mantenga un solo instructor por grupo. Súper. Pedro nos pregunta, ¿cuántos adultos encargados van a Chuck E. Cheese? Oh, súper, muy buena pregunta. Nosotros tenemos calculado que aproximadamente va un adulto por cada 7 niños, ¿no? En el entorno virtual es un adulto por cada 10, recuerda, ¿no? Es un adulto y 10 niños en el grupo máximo, ¿no? Pero en promedio son como 8. Y en Chuck E. Cheese está no solo el staff de Chuck E. Cheese, sino también está el staff Berlitz. Entonces ahí aumenta el número de adultos. Entonces estamos en la sucursal Chuck E. Cheese. Calculamos que vamos a estar aproximadamente uno por cada 7, más o menos. Muy bien, Diana nos pregunta, ¿los viernes en Chuck E. Cheese los papás podemos no ir o tenemos que estar ahí? Ah, súper, muy buena pregunta. Tienes las dos opciones. Puedes entregar a tu pequeño a las 12 del día y recogerlo a las 3 y nosotros nos hacemos cargo. Los niños no pueden salir sin un adulto, ¿no? O sea que ahí ten la seguridad de que está ahí con nosotros y que nosotros nos hacemos cargo. O si tú lo deseas, tú te puedes quedar. Si te quieres quedar y tienes que trabajar o quieres, o quieres adelantar un poco ahí de home office, Chuck E. Cheese número 1 te regala el Wi-Fi. Hay café y hay como refrigerios para ti, para papás. Y tienes un espacio para poderlo hacer. O sea, está ahí tanto las mesas como salones para que tú puedas estar ahí si tú lo quieres. Entonces, tú tienes las dos opciones, ya sea entregarlo a las 12 y recogerlo a las 3 o quedarte ahí con él. Muy bien. A Pedro le gustaría saber si hay descuentos a partir del segundo año y en dónde están ubicados los Chuck E. Cheese. Claro, hay descuentos a partir del segundo año, Pedro. Asumo que entonces tal vez tú ya habías tomado un curso de verano con nosotros. Voy a pensar que ese es el contexto de tu pregunta. Si tú ya te habías inscrito con nosotros en algún curso de verano anterior o en algún programa anterior, consulta con tu asesor. Quiere decir que ya tienes un asesor académico Berlitz asignado, ¿no? Entonces, consulta con tu asesor las promociones vigentes que tenemos para alumnos anteriores. Yo, Perdón por interrumpir, Gibran, ya nos contestó, quiso decir segundo niño. No segundo año. niño. Listo. Sí, tenemos nosotros le llamamos descuento de hermanos. Así que sí, con mucho gusto, no solo 2, sino 3, 4, 5, sí te podemos dar un descuento, digamos, cuando son familia. ¿Vale? Entonces, sí, con mucho gusto. De hecho, una de las preguntas ahorita al final va a ser,
Si quieres que te contacte un asesor Berlitz, pregúntale al asesor acerca del descuento de hermanos. Y de las ubicaciones de Chuck E. Cheese, en este momento vamos a operar en 3 diferentes sedes Chuck E. Cheese. Vamos a operar una norte, centro y sur, ¿no? Así lo tenemos planeado. Entonces, vamos a operar en la sucursal de Chuck E. Cheese de Oasis en Coyoacán, en la sucursal de Chuck E. Cheese Millana en Polanco y en la sucursal de Chuck E. Cheese Satélite. Justo está adentro de Plaza Satélite, ¿vale? En cualquiera de esas 3, si tú te inscribes hoy, vas a tener la opción de inscribirte en cualquiera de las 3, la que te quede más cerca. Muy bien, Diana nos pregunta, ¿en Chuck E. Cheese el día que toca está abierto a todo público o es solamente para Berlitz? Claro, buena pregunta. Chuck E. Cheese abre sus puertas al público a la 1 de la tarde. El curso nosotros lo iniciamos a las 12, como pudiste ver hace un momento. Durante la primera hora está solamente disponible para niños Berlitz. A partir de la 1 abre ya al público, pero te tengo una buena noticia. Nuestros amigos de Chuck E. Cheese nos han dicho que en realidad el tráfico real llega a partir de las 3, 4 de la tarde. Entonces, de 12 a 3 es un tráfico muy bajo. De 12 a 1 sí está garantizado que son solo niños Berlitz. Y de 1 a 3 ya puede ser que entre público en general. Sin embargo, el tráfico que hay es muy bajo. Muy bien, y Pedro le gustaría saber específicamente qué hacen durante las 3 horas, es decir, ven videos, etcétera, qué es lo que hacen. Claro, con mucho gusto. Dependiendo de la semana temática en la que se encuentren, las actividades varían, pero te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera semana, la semana 1, se llama Olympus. En esa semana, nosotros contextualizamos y el tema general son los dioses del Olimpo, los semidioses, las Olimpiadas, como más o menos por ahí va la onda, ¿no? Entonces, en un día de esa semana, las actividades siempre varían dependiendo la edad. Por ejemplo, los más chiquitos, el grupo de 4 a 7 años, ellos van a aprender vocabulario relacionado con las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Vocabulario relacionado con las Olimpiadas, estructura y verbos relacionados con las Olimpiadas, y entonces van a hacer una manualidad, una medalla olímpica, por ejemplo, donde ese mismo día los grandes, los de 16, el espectro contrario de edad, ellos, en vez de hacer una manualidad de ellos, entonces hacen un proyecto, por ejemplo, ¿no? Se aprenden igual el vocabulario y practican, etcétera, pero ellos hacen un proyecto de desarrollar tareas olímpicas para sus compañeros, ponerse retos entre ellos que puedan hacer en casa, ¿no? Entonces, mismo tema, diferente ejecución. Pueden ver videos, uno cortito tal vez. Los chiquitos tal vez hagan una canción, por ejemplo. Eso sí es algo extremadamente importante y de lo que nos hacemos valer mucho con el segmento más pequeño, ¿no? Con los de 4 a 7. Entonces, videos te diría tal vez eso, tal vez una canción. Los más grandes, ahí sí nos hacemos valer de herramientas más, un poco más orientadas a su entorno escolar, donde pues ellos ya más fácil pueden hacer un poco más de discusión, un poco más de debate, o sea, nuevamente, mismo tema, diferente ejecución dependiendo la edad. Muy bien, otra duda en el chat. ¿Necesitan material para tener en casa o para llevar a Chuck E. Cheese? Para casa, solo el tipo de material escolar que seguramente ya tienen tus pequeños, es decir, lápices, tijeras, colores. Esos son materiales nada especializados, ¿no? Pero sí trabajan con algo de material. Y número 2, a Chuck E. Cheese no es necesario llevarlo. Súper. A Mariana le gustaría saber, ¿puedo comprar semanas salteadas o deben ser consecutivas? Y si el viernes está incluida la comida. Claro, afortunadamente sí puedes seleccionar. No solo puedes contratar semanas salteadas, sino tú decidir cuáles son. Es decir, si de acuerdo a tu plan familiar, lo que más te conviene es participar en la semana 1, que es la próxima, la semana del 12 de julio, y después brincarte una y participar en la semana 3. Así tú lo puedes hacer. Tú puedes seleccionar
cuántas y cuáles semanas son las que vas a adquirir con nosotros. Y número 2, en efecto, los viernes en Chuck E. Cheese, nosotros les damos un lunch. Entonces, no lo tienes que mandar con lunch, es decir, le incluye esa comida. Muy bien. Israel nos pregunta, mi hijo tiene silla de ruedas, ¿puede ir a Chuck E. Cheese y sería incluido dentro de las actividades? Sí, claro, muy buena pregunta, Israel. Exacto, exacto. Tanto Chuck E. Cheese tiene accesos para todos, eh, eh, sino también todas las actividades y todo el desarrollo de las mismas está pensado para que todos puedan participar. Super, Diana nos pregunta, yo ya inscribí a mi hija, ¿nos van a mandar una liga de Zoom o cómo se conectarán? Claro, Diana, todos los viernes, recuerda que el programa es semanal, entonces todos los viernes por la tarde o los sábados por la mañana vas a recibir un link. La verdad es que el link se mantiene prácticamente todo el programa, ¿no? Pero tú debes de estar atenta el fin de semana para que tengas el link más actualizado de la semana que va a iniciar y te la va a hacer llegar el Centro Berlitz, que está siendo el anfitrión de tu programa, ¿no? Entonces, te la hará llegar alguno de mis dos compañeros de líderes de servicio y te la harán llegar ya sea en forma semanal o si la liga no cambia, tú te conectas con la misma. Si no recibes un link para la semana 2, quiere decir que es el mismo. Muy bien, Pedro nos escribe, ¿podrían compartir la cuenta para depositar para poder inscribirlos? Claro, de hecho, justo creo que es un excelente momento para ponerles la última encuesta. Ahí, Pedro, te animo a que en la pregunta número 3 que tienes ahora en pantalla, nos pongas que sí. Si tú nos pones ahí, nos regalas un sí en esa encuesta, un asesor académico Berlitz te va a contactar justo para dar seguimiento a tu inscripción y poderte ayudar a realizar tu inscripción y tu pago y tu selección de semanas, etcétera. Muy bien, pues me parece que esas eran todas las preguntas. Con eso estaríamos dando cierre a este webinar. ¿Algo más que te gustaría añadir antes de irnos, Ibram? Simplemente agradecerles a todos nuevamente. Muchísimas gracias por su interés como padres de adquirir información que sea relevante y que les ayude a continuar con el proceso de formación de sus pequeños. Para nosotros nos da mucho orgullo ser socios en la formación de sus pequeños y los esperamos en alguna otra de nuestras actividades, particularmente en nuestros webinars de Berlitz México. Muy bien, muchísimas gracias, Ibram. Em, Muchas gracias por apoyarnos a encontrar esta encuesta. Esta nos sirve mucho a nosotros para mejorar y brindarles un mejor servicio y también en pantalla pueden visualizar nuestros datos de contacto, tanto nuestro número telefónico como correo electrónico, donde se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna otra duda acerca de este o cualquier otro de nuestros cursos que ofrecemos. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Berlitz México. Ahí publicamos periódicamente mayor información de nuestros próximos webinars y eventos especiales. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.